No sé en qué momento exacto dejé de reconocer a la mujer que veo en el espejo, pero sí recuerdo el sonido que lo empezó todo, el de mi propia respiración entrecortada cuando me di cuenta de que estaba deseando que mi marido no volviera. Esa noche. Supongo que debería retroceder. Antes yo era una esposa normal, o por lo menos me aferraba a esa palabra como si fuese una medalla. Carlos y yo llevábamos 9 años juntos. Él era predecible, estable, casi metódico para amar. Yo siempre pensé que eso era seguridad. Quizá también era rutina, pero nunca me atreví a nombrarla así en voz alta. Teníamos una casa luminosa, conversaciones suaves en la cocina, domingos de mercado. Nada que una cámara quisiera grabar, pero todo lo que una vida tranquila necesita. Y aún así, algo en mí empezó a crujir. No un deseo, no todavía. Más bien una especie de silencio incómodo entre lo que yo decía y lo que realmente quería decir. Carlos hablaba de ascensos, de hipotecas, de pintar la pared del estudio, yo sonreía, pero por dentro sentía que alguien estaba tocando un timbre que yo no sabía de dónde venía. La primera vez que vi a Daniel fue una coincidencia absurda. Se había quedado atrapado conmigo en el ascensor del edificio donde trabajo. Y sí, lo sé, suena a mal cliché. Pero no fue ese tipo de encuentro. No hubo miradas incendiarias ni frases torpes. Solo un tipo alto, con una sonrisa que parecía pedir permiso para existir, intentando hacerme reír mientras los dos sudábamos porque la luz parpadeaba como si fuera a apagarse del todo. «Tranquila, no nos vamos a morir aquí», me dijo. No sé por qué, pero esas palabras me atravesaron. Me di cuenta de que hacía mucho que nadie me hablaba así, con calma, con una especie de ternura espontánea. A partir de ahí, lo nuestro no empezó rápido, sino inevitable. Él empezó a aparecer en mis mañanas como si siempre hubiera estado ahí, un café que me dejaba en la recepción, un gesto cómplice, una conversación que duraba 5 minutos más de lo prudente. Yo me repetía que no pasaba nada. Que lo mío con Carlos era sólido. Que Daniel solo era un paréntesis simpático en mi rutina. Pero entonces una tarde llovió demasiado fuerte y yo estaba empapada y él insistió en acompañarme hasta el metro. Cuando nos miramos bajo ese techo improvisado, la ciudad sonaba como si estuviera conteniendo el aliento. No nos tocamos. No hubo beso. Solo, ese momento insoportable en el que entiendes que tu vida está a punto de dividirse en dos. Empecé a mentirle a Carlos de formas pequeñas. Micromentiras. Llegué tarde porque el tráfico, estoy agotada por el trabajo, mañana te cuento bien. Mentiras que cabían en una respiración, pero que pesaban como si estuviera moviendo muebles dentro de mi pecho. Y entonces, pasó. No pienso describirlo como una aventura tórrida. Sería injusto. Lo que sentí con Daniel era otra cosa, una especie de claridad emocional que daba miedo. Con él, mi voz salía diferente. Más honesta. Más yo. Me escuchaba como si cada palabra que dijera pudiera romperse. Había una intimidad que no necesitaba piel para sentirse desnuda. Pero la culpa siempre estaba ahí, apoyada en mi nuca como una mano fría. Había noches en las que me quedaba mirando a Carlos dormir y me preguntaba en qué momento exacto había perdido él derecho a esa paz que tenía delante. El derrumbe llegó de la forma más absurda, un mensaje. No de Daniel. De Carlos. Uno simple, casi tierno, ¿llegas a cenar? Hoy hice tu pasta favorita. Lo leí justo cuando Daniel estaba hablándome de algo, ni siquiera recuerdo qué, y de repente me sentí atrapada. Como en aquel ascensor, pero esta vez sin nadie intentando hacerme reír. Me quedé sin aire. Le dije a Daniel que necesitaba irme. Corrí como si estuviera escapando de un incendio. Cuando llegué a casa, Carlos estaba sentado en la mesa, con 2 platos servidos, mirándome con esa expresión que todavía no sé explicar, como si supiera algo, pero no quisiera preguntar todavía. Y ahí, justo ahí, sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Y entonces ocurrió el giro que todavía me cuesta procesar, el momento en el que todo cambió, no por lo que yo había hecho, sino por lo que él había hecho. Tomó aire antes de hablar. Como si necesitara reunir fuerza para no quebrarse. Tenemos que hablar, me dijo.
pero no con ese tono amenazante que uno imagina cuando escucha esa frase. No, era casi un susurro. Un susurro cansado. Y eso me asustó más que cualquier grito. Yo me quedé de pie, empapada todavía por la lluvia, con el bolso colgando de mi hombro como si pesara lo mismo que mi culpa. No sabía si sentarme, si abrazarlo, si fingir normalidad. No podía moverme. Clara repitió mi nombre como si le doliera en la boca. ¿Pasa algo? ¿Te pasa algo? Podría haber dicho la verdad en ese instante. Podría haberlo roto todo de una sola vez, como arrancar una venda podrida. Pero me paralicé. Asentí. Negué. Tragué saliva. Me quedé muda. Él me señaló la silla frente a él, y cuando me senté vi el plato de pasta que había preparado, mi favorita, sí. Con albahaca, con la salsa que solo él sabía hacer. Y de pronto sentí un dolor tan absurdo, tan indignante. ¿Cómo podía ser tan bueno conmigo justo cuando yo estaba siendo lo peor? Después del primer silencio tenso, él soltó una frase que me heló. Clara, sé que no has estado bien últimamente. No quiero presionarte, pero quiero entenderte. Mi corazón golpeó tan fuerte que casi me dolió. No sospechaba. No todavía. Pero había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y paciencia que me revolvió el estómago. Carlos, yo intenté decir algo, lo que fuera, pero él levantó una mano suavemente, como pidiéndome tiempo. Antes de que digas nada, continuó, hay algo que necesito confesarte yo. El mundo se detuvo. No lo esperaba. Jamás. Carlos no era de los que esconden cosas. Nunca fue de misterios. Mi mente empezó a correr hacia los peores lugares, como si mis pecados fueran a arrastrar de pronto los suyos también. Él siguió hablando, despacio, eligiendo cada palabra como si fuera a explotar. He estado yendo a terapia, dijo. Me quedé helada. ¿Terapia? ¿Carlos? Desde hace meses, agregó, bajando los ojos hacia sus manos entrelazadas. No te lo dije porque no quería preocuparte. Sentía que algo en mí se estaba apagando. Como si, no sé, como si no estuviera siendo suficiente para ti. Mi respiración se cortó. Él no sabía nada y, sin embargo, lo sentía. Lo presintió antes de que yo misma lo admitiera. Me costaba acercarme a ti y continuó. Te veía distante. Pensativa. Como si tus pensamientos estuvieran en otro lugar. O con otra persona. Esa última frase me golpeó directamente en el pecho. Me temblaron los dedos. Tuve que apoyarme en la mesa para no desmoronarme ahí mismo. Carlos, logré murmurar. No, me interrumpió con una voz quebrada. No quiero culparte. No sé qué está pasando. Solo quiero saber si aún estás aquí. Conmigo. Si todavía te tengo de alguna manera. El silencio que siguió fue insoportable. Sentí que mi mundo entero estaba suspendido en un hilo tan fino que podía romperse con un parpadeo. Me levanté de la mesa y caminé hacia él. No para abrazarlo. No podía. No tenía derecho. Pero necesitaba acercarme, aunque fuera un poco, para no sentirme tan lejos de mí misma. Carlos, perdóname, susurré. Fue lo único honesto que pude decir. Él cerró los ojos. Fue un gesto pequeño, pero que me hizo sentir como si hubiera cometido un crimen emocional irreparable. Y entonces vino el giro. Respiró profundo, abrió los ojos y me miró con una claridad devastadora. Necesito decirte otra cosa, susurró. Algo que quizá cambie todo, o que tal vez explique más de lo que crees. Me quedé inmóvil. Podía escuchar mi pulso en mis oídos. Mi terapeuta se detuvo un instante, y la pausa fue tan larga que pensé que iba a echarse atrás. Me recomendó que te dijera la verdad. Toda la verdad. Mi estómago se cerró. ¿Qué verdad? Pregunté con la voz más pequeña que he tenido en mi vida. Entonces Carlos levantó la mirada y lo vi. La culpa. El miedo. Algo que yo no había visto venir ni en mis peores escenarios. Clara, ¿yo también me enamoré de alguien más?
El mundo, literalmente, dejó de sonar. No escuché la lluvia, ni mi respiración, ni el crujido de la casa. Nada. Solo esa frase suspendida entre nosotros como un espejismo roto. No pude hablar. No pude llorar. No pude enfadarme. Fue como si mi cuerpo no entendiera qué hacer con la información. No te fui infiel, aclaró rápidamente, soltando el aire como si llevara meses reteniéndolo. No pasó nada. Pero sentí algo. Algo que no debería haber sentido. Y me asusté. Y por eso fui a terapia. Porque pensé que tal vez era mi culpa que tú te sintieras tan lejos de mí. Me apoyé en la pared porque las piernas me temblaban. La ironía me golpeó en oleadas. Yo, que había cruzado todas las líneas, había estado temiendo ser descubierta, y Carlos llevaba meses luchando contra un sentimiento que ni siquiera dejó nacer. Y entonces, como si fuera el giro final de una película que nadie vio venir, añadió: necesito saber si lo nuestro todavía puede salvarse, antes de que ambos terminemos destruyéndolo por completo. Sentí el peso de mis decisiones, el eco de mis mentiras, el reflejo de su dolor y también un miedo enorme. La posibilidad de que ya fuera demasiado tarde para ambos. Me quedé ahí, pegada a la pared, sintiendo como la realidad se me escurría entre los dedos. Era demasiado. Demasiado coincidencia, demasiado castigo, demasiada ironía. Carlos, mi Carlos, el hombre que yo había traicionado en silencio, mientras él, en su propio infierno personal, intentaba salvar lo que yo ya había puesto en riesgo sin que él lo supiera. No me salía la voz, así que asentí apenas, tragando saliva, tratando de mantener la compostura cuando lo único que quería era deslizarme al suelo y desaparecer. Él se pasó las manos por la cara, cansado, vulnerable, roto. Lo intenté, Clara, dijo, apenas audible. Intenté entender qué nos estaba pasando. Intenté hablarte, pero no estabas. No estabas aunque estuvieras sentada a mi lado. Y eso me partió. Porque pensé que te estaba perdiendo y ni siquiera sabía por qué. Sus palabras me atravesaron como agujas. Porque no estabas. No. No estaba. No desde el primer café con Daniel. No desde aquel ascensor. No desde que empecé a vivir dos vidas sin ser capaz de sostener ninguna. Quise acercarme, tocarle la mano, pedirle perdón de rodillas, pero sentí que incluso eso era un acto egoísta. ¿Con qué derecho iba a consolarlo cuando era yo quien había provocado todo este dolor? Carlos, intenté, no sabía que, tú también. ¿También qué? Preguntó, mirándome directamente a los ojos por primera vez desde que había empezado la conversación. ¿También tenía dudas? ¿También sentía que necesitaba algo más? ¿También me estaba hundiendo sin saber cómo pedir ayuda? Bajé la mirada. No podía soportar su verdad reflejada en la mía. Él respiró hondo. Clara, dime algo. Lo que sea. Dime qué está pasando por tu cabeza ahora mismo. Dime si todavía somos nosotros dos. O si ya no queda nada. Su voz se quebró en esa última frase. Y sentí que el aire de la casa se volvía irrespirable. Mis manos temblaron tanto que tuve que cruzarlas sobre mi pecho, como si pudiera sostenerme. Tengo miedo, susurré. Él se quedó quieto. No sé si lo esperaba. ¿De qué? Lo miré y por un instante no vi a mi marido, sino a un hombre con el corazón abierto, ofreciéndome una oportunidad de ser honesta. Una oportunidad que yo sabía que no merecía, pero que quizá era la única salida para no seguir destruyéndonos. De que ya no seamos quienes éramos, dije, sintiendo como la verdad empezaba a empujar desde dentro. De que lo que sentiste, lo que yo, me mordí el labio, no sé cómo volver a donde estábamos. Carlos entrecerró los ojos. No estaba seguro de lo que yo quería decir y eso aumentó mi pánico, porque sabía que tarde o temprano iba a tener que decirlo todo. Él dio un paso hacia mí. Uno solo. Pero bastó para que la distancia emocional que habíamos acumulado en meses se hiciera visible como una grieta. Clara, susurró, ¿hay alguien más? El golpe fue seco. Una pregunta que no dejaba espacio para rodeos.
una puerta que solo podía abrirse o cerrarse para siempre. Se me heló la espalda. No era la primera vez que imaginaba ese momento, pero en mis pesadillas siempre había gritos, reproches, furia. No esto. No este tono tan lleno de temor. Como si su corazón estuviera esperando un diagnóstico fatal. Yo abrí la boca, pero el sonido no salió. Carlos me observó. Y en su mirada vi algo que me destruyó, esperanza. La esperanza de que yo dijera que no. Pero también algo peor, la sospecha de que iba a decir que sí. Levanté la mano hacia mi boca, queriendo frenar el temblor y apenas pude susurrar. Carlos, yo. Antes de que pudiera continuar, él cerró los ojos, como si mi silencio ya fuera la respuesta. Entiendo, murmuró. Su voz no sonó enojada. Sonó resignada. Y esa resignación me partió más que cualquier grito. Se apoyó en la mesa, con la cabeza baja. Yo podía ver cómo respiraba profundo, buscando no romperse, buscando no hundirse en ese instante que ninguno de los dos iba a olvidar. ¿Quién es?, preguntó sin levantar la vista. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Supe que ese era el momento exacto donde la vida se divide en antes y después. Yo tragué saliva. Las palabras se resistían como si estuvieran atrapadas en mi garganta, arañando por salir. Carlos, no es tan simple. Dime quién es, repitió, esta vez con un hilo de voz que me suplicó más que me exigió. Entonces pensé en Daniel. En su mirada bajo la lluvia. En la forma en que me hablaba como si yo importara. En la sensación de alivio y de culpa. Pensé en todo lo que había puesto en riesgo. En todo lo que había mentido. Y también pensé en Carlos, en su pasta favorita, en sus noches de terapia, en su miedo a perderme antes de que yo siquiera entendiera lo que estaba haciendo. Tenía que decirlo. El nombre. La verdad. Todo. Tomé aire. Me dolió. Como si estuviera inhalando cristales. Carlos, yo, sentí las lágrimas quemándome los ojos, es alguien del trabajo. Él alzó la mirada, lento, como si temiera lo que iba a encontrar. ¿Lo amas?, preguntó. El mundo entero pareció detenerse en esa frase. Yo abrí la boca. Pero en ese momento, el teléfono de Carlos vibró sobre la mesa. Ese sonido tan simple nos hizo saltar a los dos, como si hubiera explotado algo. Carlos parpadeó. Miró la pantalla. Y se quedó completamente inmóvil. Su cara cambió. Se tensó. Se cerró. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que el corazón me caía al estómago. Él me miró, y en sus ojos apareció un brillo extraño. Un brillo que no había visto en toda la noche. Clara, su voz tembló, pero no de tristeza. De shock. Es ella. Me quedé helada. ¿Ella, quién? Carlos tragó saliva. Su mano temblaba cuando levantó el teléfono. La mujer de la que te hablé, susurró. La persona por la que creí que estaba empezando a sentir algo. Yo di un paso hacia atrás. No podía creerlo. ¿Qué dice?, pregunté apenas. Él respiró profundo. Y leyó en voz baja, devastado. Dice que necesita verme. Que acaba de enterarse de algo. Algo importante. Algo que tiene que ver contigo. El silencio que siguió fue un cuchillo. Yo sentí que me quedaba sin sangre. Carlos me miró como si la pieza final del rompecabezas acabara de caer en su lugar. Clara, susurró, pálido. Tú, la conoces, la verdad, la brutal, inesperada, imposible verdad, estaba a un suspiro de salir. Respiré hondo, sintiendo que mi garganta se cerraba como un nudo imposible de deshacer. La verdad no podía esperar más. Carlos me estaba mirando como si el mundo entero dependiera de lo que yo dijera en los próximos segundos. Y en realidad, dependía. Sí, la conozco, dije, con la voz quebrada, casi un susurro. Es Daniel. Sus ojos se abrieron como si le hubieran arrojado una piedra al pecho. Por un instante, el tiempo se detuvo.
La lluvia que golpeaba los cristales de la ventana parecía más fuerte, más urgente, como si también ella supiera que ese momento estaba ocurriendo. Daniel, susurró, sin poder pronunciar otra palabra. Tú me has estado. Asentí. No podía negarlo. Cada gesto, cada mentira, cada café compartido en secreto, todo estaba allí, flotando en el aire entre nosotros. Él se recostó hacia atrás, cerró los ojos y por un segundo pensé que iba a romperse de verdad. Pero luego respiró hondo y me miró con una calma que me hizo tambalearme. Clara, dijo finalmente. No sé si esto se puede arreglar. No sé si quiero arreglarlo. No sé nada. Se quedó callado, tragando saliva, y luego continuó. Pero lo que sí sé es esto, todo esto que nos pasó, también me hizo darme cuenta de algo. Me hizo darme cuenta de que todavía te amo. Mi corazón se detuvo un instante. La incredulidad me llenó de miedo y de una esperanza que no me atrevía a nombrar. Carlos, yo intenté decir algo, pero las lágrimas me ahogaban. SHH me interrumpió suavemente, acercándose. No tienes que decir nada ahora. Solo, quédate. Quédate conmigo un momento. Me dejé caer en sus brazos, sintiendo como todo lo que había estado rompiéndose dentro de mí empezaba a reorganizarse. La culpa seguía allí, ardiente, pero por primera vez desde meses, también sentí algo que no creía posible. Alivio. No era el final, y tampoco era un perdón instantáneo. Era un nuevo comienzo. Uno frágil, delicado, lleno de miedo, pero también lleno de verdad. Y mientras nos quedábamos allí, abrazados, escuchando cómo la lluvia golpeaba los cristales, pensé que tal vez eso era lo que significaba amar de verdad, admitir los errores, sentir la culpa, enfrentar los miedos, y aún así, elegir quedarse. Me separé un poco para mirarlo. Carlos, susurré, ¿crees que podamos intentarlo de nuevo? Él sonrió débilmente, con esos ojos cansados pero llenos de vida, y me respondió. No lo sé. Pero quiero descubrirlo contigo. Y en ese momento entendí que el giro más fuerte no había sido mi infidelidad ni su confesión, sino la posibilidad de que después de todo, pudiéramos seguir eligiéndonos, aun con el dolor y las cicatrices. Y ahora, te pregunto a ti, que estás escuchando esto, si estuvieras en mi lugar, con todo perdido y todo todavía posible, ¿arriesgarías volver a amar o dejarías que todo se derrumbara para siempre?